Me da gusto que personas como Ignacio Peralta, suscriptor desde hace unos meses, nos comparta su relato para que más personas nos cuente su experiencia. Y comenzamos con su relato de Ignacio. Soy camillero de noche y este canal es lo único que me hace sentir que no estoy loco. Mandé mi historia porque necesito que alguien me diga si le ha pasado algo parecido en quirófano. Llevo meses sin poder entrar a ese pasillo sin voltear hacia esas puertas. Lo que vi esa noche no fue un sueño y las pruebas estaban ahí para quien quisiera verlas. Soy camillero desde hace 5 años. Entré al trabajo nocturno porque el turno diurno estaba lleno cuando apliqué y necesitaba el empleo. Al principio el horario me costó dormir de día, vivir de noche, acostumbrar el cuerpo a un ritmo que va en contra de todo lo que la biología diseñó para nosotros. Pero con el tiempo te adaptas. El cuerpo es más flexible de lo que crees cuando no tiene opción. Lo que nunca terminas de adaptar completamente es la relación con el silencio de un hospital de madrugada. No es que te asuste, es que nunca se vuelve completamente normal. Los pasillos que de día están llenos de movimiento, de voces, de carritos y camillas y familias y personal moviéndose en todas direcciones, de noche se convierten en otra cosa. La arquitectura es la misma pero la proporción cambia. El espacio se expande de una manera que no es física sino perceptual. Los techos parecen más altos, los pasillos parecen más largos, y los sonidos que el día enmascara, el zumbido de los sistemas de ventilación, el pitido lejano de algún monitor, el quejido metálico de una puerta que se mueve sola por la diferencia de presión entre áreas, de noche los escuchas todos y cada uno con una claridad que de día sería imposible. Aprendes a convivir con esos sonidos. Aprendes a catalogarlos, a saber cuáles son normales y cuáles no. Eso te lo da el tiempo. 5 años de turno nocturno te convierten en un mapa sonoro del edificio. Por eso sé con certeza que lo que escuché y vi esa noche de octubre no tenía ninguna explicación normal. El quirófano 3 lleva 8 meses fuera de servicio por una remodelación que empezó en febrero y que según los rumores del personal no va a terminar en el tiempo que dijeron porque los fondos se complicaron. Las puertas dobles de vaivén están selladas con cinta amarilla de restricción y un letrero plastificado con letras negras que dice área en mantenimiento, prohibido el acceso. La cinta lleva meses ahí, ya está polvorienta en los bordes, ya perdió algo de su adhesión en las esquinas, pero nadie la ha cruzado. Nadie del personal tiene razón para entrar a un quirófano cerrado y sin equipamiento a ninguna hora, mucho menos a las 3 de la mañana. Yo pasé frente a ese pasillo docenas de veces por noche durante 8 meses sin pensar en él. Era parte del paisaje, como las señaléticas en las paredes o los extintores en sus soportes. Algo que está ahí y que el cerebro registra y descarta porque no tiene relevancia operativa. Esa noche de octubre lo vi diferente. Venía empujando una camilla vacía de regreso al área de almacén después de un traslado. Eran las 3:15. El pasillo estaba desierto como siempre a esa hora. Mis ruedas de la camilla hacían ese ruido sordo y rítmico sobre el linóleo que ya ni escucho de tanto escucharlo. Iba pensando en que me faltaban 2 horas y media para salir y en que tenía hambre porque no había podido cenar bien. Cuando pasé frente al pasillo que lleva a los 3 quirófanos, algo me hizo girar la cabeza. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue algo más difícil de nombrar. Ese impulso involuntario que a veces te hace voltear sin saber por qué y que en retrospectiva siempre parece más significativo de lo que fue. Giré la cabeza hacia el pasillo de quirófanos y vi la luz. Las puertas del quirófano 3 tienen ventanillas ovaladas en la parte superior, de vidrio reforzado emplomado, del tipo que se usa precisamente para que la luz interior no moleste y para que desde afuera no se vea con claridad lo que hay adentro. Lo que ves a través de ese vidrio es una versión distorsionada, manchada, de lo que existe al otro lado. Sombras y formas sin definición precisa. Pero la luz era inconfundible. No era la luz roja fija de los sistemas de emergencia que quedan encendidos siempre en todas las áreas, incluidas las cerradas. Esa luz la conozco. Es tenue, rojiza, proyectada desde un punto específico cerca del techo. Lo que vi a través de las ventanillas emplomadas era blanco, blanco y potente y uniforme, exactamente como la iluminación de cielo raso de un quirófano en operación.
La luz que se enciende cuando hay una cirugía. Una luz que consume una cantidad de energía significativa y que no se enciende sola. Detuve la camilla. El chirrido de las ruedas se cortó y el silencio volvió a instalarse alrededor de mí con ese peso específico que tiene el silencio de hospital a las 3 de la mañana. Me quedé mirando las ventanillas durante varios segundos sin moverme. Y entonces la vi, la silueta, de pie junto a la mesa de operaciones, que desde esa distancia y a través del vidrio emplomado era solo una forma rectangular oscura. Había una figura humana, alta, con lo que claramente era indumentaria quirúrgica, la bata verde larga, el gorro que cubre el cabello, la mascarilla sobre la mitad inferior de la cara, parada junto a la mesa en la posición que adopta un cirujano cuando revisa a un paciente, ligeramente inclinada hacia adelante, la cabeza orientada hacia abajo, los brazos en una posición que sugería que las manos estaban haciendo algo aunque desde donde yo estaba no podía ver qué, pero la mesa estaba vacía. Eso lo podía ver a pesar del vidrio distorsionado. La superficie de la mesa de operaciones, metálica, brillaba bajo la luz sin nada encima, sin cuerpo, sin sábanas, sin ningún bulto que indicara la presencia de un paciente. La figura estaba inclinada sobre una mesa vacía, haciendo algo sobre una superficie donde no había nada. Me alejé del pasillo y fui directo a buscar al jefe de turno. Le expliqué con calma, con la precisión que el trabajo nocturno te enseña a mantener incluso cuando por dentro algo se está moviendo de manera incorrecta, lo que había visto. La luz encendida, la figura, la mesa vacía. El jefe de turno me escuchó sin interrumpir. Luego se levantó, agarró su radio y me acompañó sin decir nada. Cuando llegamos al pasillo de quirófanos, las luces del quirófano 3 estaban apagadas. Las ventanillas emplomadas mostraban oscuridad. La cinta de restricción estaba intacta y polvorienta como siempre. El jefe revisó el panel eléctrico general del pasillo de quirófanos. Cada interruptor está identificado con una etiqueta plastificada. El interruptor correspondiente al quirófano 3 tenía además una cinta adhesiva roja y una nota escrita a mano que decía desconectado, remodelación. Y físicamente, el interruptor no solo estaba en posición apagado. El cable que lo alimentaba había sido desconectado desde la caja de distribución. No era un interruptor apagado. Era un circuito interrumpido físicamente desde el origen. No había manera eléctrica de que esa luz hubiera estado encendida. El jefe llamó a seguridad. 2 guardias abrieron las puertas del quirófano 3 y entraron con linternas. Yo entré detrás de ellos. El quirófano olía a polvo y a desinfectante viejo, el olor de un espacio cerrado durante meses. El equipo había sido retirado parcialmente. Había cajas apiladas en una esquina, herramientas de remodelación cubiertas con plástico, el techo con una sección abierta donde iban a instalar algo nuevo. Todo exactamente como debería verse un quirófano en remodelación que lleva 8 meses cerrado, excepto la mesa de operaciones. La habían dejado ahí porque era demasiado grande y pesada para sacarla mientras durara la remodelación. Estaba en el centro del quirófano, cubierta con una sábana de plástico grueso transparente llena de polvo. Uno de los guardias alumbró la mesa con su linterna. La sábana de plástico tenía una forma. Debajo del plástico, sobre la superficie metálica de la mesa, había la silueta de un cuerpo humano marcada en el polvo que se había acumulado encima durante meses. No una mancha vaga o una perturbación general, una silueta precisa. Hombros, torso, la forma de los brazos a los lados, la forma de las piernas juntas. Alguien, o algo con la forma de alguien, había estado recostado sobre esa mesa con el plástico encima y había dejado su marca en el polvo de meses como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Nadie dijo nada durante un momento. Luego el jefe de turno pidió que hiciéramos el reporte y que no comentáramos el incidente con el resto del personal. No me dio una explicación. No intentó darme una. Eso fue hace 4 meses. El quirófano 3 sigue en remodelación. Las puertas siguen selladas. Yo sigo haciendo mi turno nocturno y sigo pasando por ese pasillo varias veces por noche. Pero desde esa noche, cada vez que paso frente a las ventanillas emplomadas, bajo la vista al piso. No quiero volver a ver la luz encendida.
Porque esta vez no sé si me atrevería a ir a buscar al jefe de turno o simplemente seguiría caminando y fingiría que no vi nada. Y lo que más me asusta es que creo que sería lo segundo. ¿Alguien más del personal nocturno de hospitales ha visto luces encendidas en áreas con circuitos físicamente desconectados? ¿Alguien puede explicar cómo se forma una silueta en el polvo de una mesa que lleva meses cubierta y sellada? ¿Qué estaba haciendo esa figura sobre una mesa vacía? Necesito que alguien me diga que hay una explicación para esto. Cada relato que nos comparten son experiencias muy extrañas que hay veces que no entendemos por qué nos pasan. Pues este relato lo compartió Gabriela Treviño, oyente de Tamaulipas. Estudié medicina y me considero una persona completamente racional. Mandé este relato después de mucho pensarlo porque no encuentro explicación científica para lo que viví durante mi internado. Sigo ejerciendo y sigo sin tener respuesta. Si alguien que haya pasado por pediatría nocturna ha vivido algo parecido, necesito saberlo. Hay una cosa que nadie te dice sobre el internado médico antes de que lo empieces y que descubres solo cuando ya estás adentro y no hay manera de salir. El internado no te enseña medicina, te enseña a funcionar sin dormir. Te enseña a tomar decisiones correctas cuando el cerebro lleva 16 horas operando con una combinación de cafeína, adrenalina y el miedo constante a equivocarte. La medicina la aprendes, sí, pero el verdadero aprendizaje del internado es descubrir los límites del cuerpo humano y luego aprender a operar más allá de ellos porque no tienes alternativa. Los turnos son de 24 horas. Entras a las 8 de la mañana y si todo va razonablemente bien, sales a las 8 de la mañana siguiente. Si hay una emergencia en las últimas horas, te quedas más. He salido a las 11 de la mañana, a la 1 de la tarde, una vez a las 4 de la tarde después de un turno que empezó la mañana anterior. El cuerpo lo tolera porque tiene que tolerarlo. La mente encuentra sus propias formas de sobrevivir. A esa hora de la madrugada, entre la 1 y las 4, el cerebro entra en un estado que los médicos conocemos bien y que en el ambiente del internado tiene nombre propio aunque no lo digan en los libros, el estado liminal. No estás dormido pero no estás completamente despierto. Tus respuestas motoras son correctas, tus decisiones clínicas siguen siendo confiables porque el entrenamiento opera en un nivel más profundo que la fatiga, pero tu percepción del entorno se modifica. Los sonidos se vuelven más nítidos o más difusos de manera impredecible. La visión periférica se vuelve menos confiable, y la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que el cerebro agotado construye se reduce de una manera que no reconoces en el momento sino solo después. Me lo dije muchas veces esa noche. Me lo repetí como un mantra. Lo que estás escuchando es el estado liminal. Lo que estás percibiendo es el cansancio. No hay ninguna otra explicación. Pero hay cosas que el cansancio no explica. Y eso es lo que no me ha dejado en paz desde entonces. La zona pediátrica del hospital universitario donde hice el internado quedaba en el tercer piso, al fondo del pasillo principal, separada del resto del piso por unas puertas batientes que siempre estaban cerradas y que tenían un letrero que pedía silencio. Era un área de 12 camas en cuartos de 2 pacientes cada uno, con una pequeña sala de espera para familiares y una estación de enfermería en el centro del pasillo desde donde se podía ver la entrada a cada cuarto. Esa noche tenía guardia en pediatría cubriendo al residente titular que había bajado a atender una urgencia en el segundo piso y que no regresó hasta casi las 4 de la mañana. Yo era interna, no residente, pero en esas circunstancias la jerarquía se adapta a la necesidad. Me quedé sola en el pasillo pediátrico con la enfermera de turno, una mujer de unos 45 años llamada Esperanza, que llevaba más años en ese piso que yo de estar viva y que se movía entre los cuartos con una eficiencia silenciosa que yo admiraba y que esa noche me resultó extrañamente reconfortante. Eran las 12:40 cuando terminé de actualizar el último expediente y me quedé sentada en la estación de enfermería con un café frío que ya no tenía caso intentar tomar. El pasillo estaba quieto. Las puertas de los cuartos, entornadas todas, dejaban pasar la luz tenue de las lamparillas de noche y el sonido suave de la respiración de los pacientes dormidos. Ese sonido, el de muchos niños respirando dormidos en el mismo espacio,
tiene algo que en otro contexto sería reconfortante. En un hospital de madrugada tiene otra textura. No sé cómo explicarlo mejor. La primera vez que escuché la voz eran la 1:10. Una voz de niña, pequeña, clara, sin el quiebre de alguien que llora, sino con esa insistencia monocorde que tienen los niños cuando repiten algo que necesitan y no obtienen respuesta. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Las dos frases alternadas, sin pausa, con una regularidad casi mecánica que en ese momento atribuía al agotamiento de una niña que se había despertado desorientada en un lugar que no era su casa. Me levanté de inmediato. Recorrí el pasillo revisando cada cuarto. Entré a los 6 cuartos con cuidado de no despertar a los que dormían. Alumbré con mi linterna pequeña cada cama. Todos los pacientes dormían. Los 12 niños, todos dormidos, algunos con esa respiración profunda e inamovible de los que están bajo medicación. Ninguno despierto, ninguno llorando, ninguno pidiéndome nada. Volví a la estación. Me senté. Le pregunté a Esperanza si había escuchado algo. Me miró un momento antes de responder que no, que ella no había escuchado nada, pero algo en la manera en que lo dijo me dio la impresión de que no era una respuesta completa. A la 1:40, la voz otra vez. Esta vez más clara, esta vez inequívocamente cercana, tan cercana que instintivamente miré debajo de la estación de enfermería antes de levantarme. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Salí al pasillo antes de que terminara la segunda repetición. Pasillo vacío. Las puertas de los cuartos en la misma posición. El mismo sonido de respiraciones dormidas. Ninguna voz. Caminé hasta el fondo del pasillo, hasta la última puerta, y de regreso. Nada. Nadie despierto, nadie moviéndose, nadie necesitando nada. Esperanza me observó regresar a la estación sin decir nada. A las 2:15, mientras intentaba concentrarme en unas notas, la voz regresó, y esta vez estaba detrás de mí, no al fondo del pasillo, no desde algún cuarto, detrás de mí, a menos de 1 metro, con la proximidad inequívoca de alguien parado junto a mi silla. ¿Dónde está mi mamá? Volteé. No había nadie detrás de mí, pero la silla para acompañantes que estaba junto a la estación de enfermería, la silla de plástico rígido azul que había estado vacía durante toda la noche y que yo podía ver con perfecta claridad desde mi posición, tenía el asiento hundido, no levemente, hundido con el peso específico de alguien sentado ahí. El plástico rígido cedido exactamente como cede cuando un niño se sienta. Esperanza lo estaba viendo también. Siguió haciendo lo que hacía. No huyó, no gritó, pero con la mano libre se persignó despacio, casi como si no quisiera que yo lo notara. Llamé al residente. Le dije que necesitaba que bajara. Mientras esperaba me quedé mirando esa silla sin apartar los ojos, y durante los 7 minutos que tardó el residente en subir, el hundimiento del asiento fue recuperándose lentamente, la manera en que el plástico vuelve a su forma cuando el peso que lo ocupaba se ha ido. Cuando el residente llegó, la silla estaba normal. Le conté lo que había escuchado y lo que había visto. Me escuchó con la expresión de alguien que ya conoce la historia que le están contando. Luego me envió a descansar 1 hora en el cuarto de guardia y se quedó él en la estación. En la mañana, antes de salir, busqué a Esperanza. Le pregunté directamente, sin rodeos, qué sabía sobre lo que había escuchado esa noche. Tardó en responder. Luego me dijo que 2 años atrás, en ese mismo piso, una niña de 7 años había llegado en urgencias con un cuadro severo que requería cirugía inmediata. La familia había sido notificada. La madre venía en camino desde un municipio lejano. La niña había preguntado por su madre hasta el último momento. La cirugía no pudo esperar. La niña no llegó a ver a su madre llegar. La madre llegó 40 minutos después de que todo terminó. Llevo 3 años ejerciendo desde que terminé el internado. He rotado por varios hospitales. No he vuelto a escuchar esa voz, pero cada vez que entro a un piso pediátrico de noche, miro la silla para acompañantes antes de sentarme. Y hay noches en que prefiero quedarme de pie. ¿Algún médico o enfermero de pediatría ha escuchado voces infantiles sin origen durante turnos nocturnos? ¿Puede el estado de agotamiento extremo del internado producir alucinaciones auditivas tan específicas, repetidas y compartidas con otro testigo?
¿Por qué Esperanza se persignó si ella dijo que no había escuchado nada? Necesito que alguien me ayude a entender qué pasó esa noche. Hay veces que entre más intentemos no creer nos pasa algo, y esto nos cuenta Tomás Archundia, suscriptor de Oaxaca. 12 años de BLD y nunca había sentido miedo de verdad hasta esa noche. Encontré el canal buscando si alguien más había vivido algo en hospitales psiquiátricos abandonados. Sigo trabajando ahí, sigo subiendo al séptimo una vez al mes. Y cada vez que abro esa puerta, una parte de mí espera encontrar algo diferente. 12 años es mucho tiempo para pasar las noches solo en un edificio. Te cambia la relación con el silencio, con la oscuridad, con los sonidos que los edificios hacen cuando nadie los escucha durante el día porque el ruido humano los enmascara. Los edificios respiran de noche, se contraen con el frío, se dilatan con el calor, crujen en sus articulaciones de concreto y metal de maneras que al principio te alarman y que con el tiempo aprendes a identificar como lo que son, la vida mecánica de una estructura que existe independientemente de las personas que la habitan. Un hospital de noche tiene además sus propios sonidos específicos. Los sistemas de ventilación que mantienen las presiones de aire en las áreas estériles. Los monitores en las habitaciones de pacientes que emiten señales constantes. Los refrigeradores de farmacia. Los generadores de respaldo que a veces se activan brevemente sin razón aparente como si probaran que siguen ahí. Aprendí todos esos sonidos durante los primeros años. Los catalogué, los ubiqué, les puse nombre. Cuando llevas suficiente tiempo en un edificio, sabes cuando algo no pertenece al catálogo. El séptimo piso es la excepción a todo lo que acabo de describir. Lleva cerrado desde antes de que yo entrara a trabajar en este hospital. Los más viejos del personal, los que llevan 20 o 25 años, recuerdan cuando estaba en operación. Era el área de psiquiatría. Me han contado, en pedazos, en comentarios sueltos que nadie termina de completar, que era un área difícil, que los pacientes de ese piso tenían características que hacían el trabajo complicado de maneras que van más allá de lo clínico, que había un médico que pidió traslado después de 2 años ahí sin dar explicaciones que nadie cuestionó demasiado, que cuando se cerró por falta de presupuesto, el personal que había trabajado ahí lo recibió con algo que no era exactamente alivio sino algo más parecido a una absolución. Nadie sube al séptimo por gusto. El elevador no tiene botón para ese piso. Las escaleras tienen una cadena con candodo en el descanso entre el sexto y el séptimo. Para llegar ahí necesitas la llave maestra que solo tienen el director, el jefe de mantenimiento y yo, como BLD responsable de la revisión mensual de seguridad. Esa revisión mensual la hago la primera noche de cada mes, a las 2 de la mañana, cuando el hospital está en su punto de menor actividad. El protocolo es simple: subir, revisar visualmente el pasillo principal y los secundarios, verificar que no haya filtraciones de agua ni daños estructurales ni evidencia de intrusos, firmar el reporte y bajar. 10 minutos, 15 si me detengo en algo. Lo hice durante 4 años sin ningún incidente. El séptimo de noche tiene una atmósfera diferente a cualquier otro piso del hospital. No es solo el abandono, aunque el abandono tiene su propio peso físico, el polvo acumulado sobre superficies que nadie toca, la pintura descascarada en escamas que han ido cayendo durante años, el olor a encierro que es casi sólido cuando abres la puerta de acceso. Es algo además de eso, una cualidad del silencio ahí arriba que es distinta al silencio del resto del edificio, más densa, más atenta, si eso tiene algún sentido, como si el silencio del séptimo tuviera algo adentro que los otros silencios no tienen. Siempre hago la revisión rápido, no por miedo, o no solo por miedo, sino porque el protocolo lo indica y porque 12 años me han enseñado que en este trabajo la eficiencia es una forma de respeto hacia el lugar donde estás. La noche de junio que les voy a contar subí a las 2 en punto como siempre. Abrí el candodo de la cadena en el descanso de escaleras, subí los 2 tramos, empujé la puerta de acceso al séptimo con el hombro porque tiene una resistencia mayor que una puerta normal, como si el espacio presionara desde adentro. El pasillo principal estaba igual que siempre.
Linóleo viejo con ese patrón de rombos grises y blancos que estaba de moda en los años 70 y que ahora solo se ve en los hospitales que construyeron en esa época. Puertas de los cuartos cerradas a ambos lados, algunas con los números todavía legibles, otras con el metal de la placa oxidado hasta la ilegibilidad. Al fondo, la ventana grande que da a la calle, con el vidrio sucio que convierte las luces de la ciudad en manchas difusas y anaranjadas. Hice el pasillo principal en 3 minutos, sin novedades. Continué hacia el pasillo secundario derecho, el que dobla hacia lo que era la sala de contención y que termina en una puerta doble de metal que lleva al área de tratamientos. Fue en ese pasillo donde me detuve. Debajo de la tercera puerta a la derecha, salía luz. No la luz de emergencia, no la luz difusa de la ciudad filtrándose por alguna grieta. Era luz cálida, anaranjada, con esa calidez específica de una fuente de calor bajo, como veladora o como un foco de muy baja potencia que lleva mucho tiempo encendido en el mismo lugar. Se filtraba por la ranura entre la puerta y el piso con una uniformidad que indicaba que la fuente estaba en el centro del cuarto, no cerca de la puerta. Me quedé parado a unos 4 metros de esa puerta durante un tiempo que no puedo medir con precisión. El cerebro en esos momentos no registra el tiempo de manera normal, registra detalles. El grosor de la franja de luz en el piso, la ausencia completa de cualquier sonido proveniente del cuarto, el hecho de que mis propios pies no se movían aunque yo no había tomado la decisión consciente de quedarme quieto. Fue la mano lo que me hizo moverme. La posé sobre la manija de la puerta, ese gesto automático del trabajo, y sentí el calor, no el calor ambiental. El calor específico de una superficie que alguien ha estado tocando. La manija estaba tibia como si una mano hubiera estado apoyada en ella desde adentro durante varios minutos y acabara de soltarla. Empujé la puerta. El cuarto estaba vacío, sin muebles, sin ningún objeto, sin ninguna fuente de luz visible. Mi linterna rebotó contra las paredes descascaradas, contra el piso de linóleo cuarteado, contra el techo con una mancha de humedad en forma de mapa en la esquina noroeste. Oscuridad normal. El olor de encierro de años. Nada. Apunté la linterna al piso. En el centro exacto del cuarto había un círculo, trazado en el polvo del linóleo con una precisión que no tenía nada de accidental. No era un círculo aproximado hecho a mano libre. Era geométricamente correcto, del tipo que se traza con compás, con un radio consistente en todos sus puntos. El polvo acumulado de años había sido desplazado hacia afuera del círculo, formando un borde levantado y uniforme, como si algo hubiera girado lentamente sobre ese punto durante mucho tiempo borrando el polvo interior y empujándolo hacia los bordes. Dentro del círculo había 12 piedras, oscuras, de tamaño similar aunque no idéntico, dispuestas con una intención clara que yo podía percibir sin entender. No estaban colocadas al azar. Formaban una figura que no reconocí en ese momento y que después, cuando intenté reproducirla de memoria en papel, tampoco pude identificar con nada que conociera. Pero la figura producía algo en mí que no era intelectual sino físico. Una sensación que empezaba en el estómago y subía, náusea pero más antigua que la náusea, algo que el cuerpo reconoce sin que la mente haya tenido tiempo de procesar. Fotografié el círculo y las piedras con el teléfono. Fotografié la manija de la puerta. Fotografié la ranura inferior donde había visto la luz. Tomé 7 fotos en total. Las vi en la pantalla para confirmar que habían salido bien. Las vi con claridad suficiente para distinguir los detalles, y bajé del séptimo sin tocar nada. A la mañana siguiente, cuando quise revisar las fotos para mostrarlas al jefe de mantenimiento, no estaban en la galería. No las 7, ninguna. La última foto registrada en mi teléfono era de 3 días antes, como si el teléfono no hubiera tomado ninguna imagen esa noche. Revisé la papelera de eliminados, vacía. Revisar el séptimo cada primer noche del mes es parte de mi contrato. No puedo delegarlo ni saltarme un mes sin justificación escrita, así que sigo subiendo. Sigo abriendo esa puerta con el hombro. Sigo recorriendo el pasillo principal y el secundario con la linterna. Y cada vez que llego a la altura de la tercera puerta a la derecha del pasillo secundario, bajo la vista al piso antes de mirar la puerta.
porque no quiero saber si la luz está encendida antes de saber si mis pies están dispuestos a seguir caminando hacia ella. Hasta ahora siempre lo han estado, pero hay algo que cambió desde esa noche y que no le he contado a nadie hasta ahora. Cuando bajo del séptimo y llego al descanso de escaleras donde está la cadena con Kendodo, la cadena siempre está en la misma posición en que la dejé. Eso no cambió. Lo que cambió es el candodo. Desde esa noche de junio, cuando cierro el candodo y tiro de la cadena para verificar que está bien cerrado, el candodo está caliente, todas las noches, sin excepción, como si alguien lo hubiera estado sosteniendo desde el otro lado. ¿Alguien sabe qué tipo de figura pueden formar 12 piedras en círculo y qué significado puede tener? ¿Hay registros de prácticas que se realizaban en pisos psiquiátricos que pudieran explicar algo así? ¿Por qué desaparecieron las fotos? ¿Y qué calienta ese candodo desde dentro cada noche? Sigo buscando respuestas y cada mes que subo al séptimo tengo menos certeza de querer encontrarlas.